Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 23, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. Lección asignada del 10 al 16 de junio de 2019. Se titula No sea como yo quiero, sino como tú. Al leer acerca de los acontecimientos descritos en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18, preste atención a las impresiones que reciba, en especial las impresiones para hacer cambios en su vida. A continuación, anote sus impresiones. Solamente hubo 3 testigos terrenales del sufrimiento de Jesucristo en el jardín de Getsemaní, y ellos estuvieron dormidos la mayor parte del tiempo. En ese jardín y más tarde en la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados, los dolores y los sufrimientos de cada persona que jamás haya vivido. Aunque casi nadie de los que vivían en aquel momento era consciente de lo que estaba pasando, entonces los acontecimientos más importantes de la eternidad suelen ocurrir sin recibir mucha atención del mundo. No obstante, Dios el Padre sí estaba al tanto. Él escuchó las súplicas de su fiel Hijo, al decir: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, como dice en Lucas 22, los versículos del 42 al 43, que dicen lo siguiente: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aunque no estuvimos presentes para atestiguar ese acto de altruismo y sumisión, en cierto modo, todos nosotros podemos ser testigos de la expiación de Jesucristo, cada vez que nos arrepentimos y recibimos perdón de nuestros pecados, y cada vez que sentimos el poder fortalecedor del Salvador, podemos testificar de lo que ocurrió en el jardín de Getsemaní. Como subtítulo: La Santa Cena es una oportunidad para recordar al Salvador. Correspondiente a Mateo 26, los versículos del 17 al 30, Marcos 14, los versículos del 12 al 26, y Lucas 22, los versículos del 7 al 39. Comenzaremos leyendo Mateo 26, los versículos del 17 al 30, que dicen lo siguiente: Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Y al anochecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿Soy yo, maestro? Y él le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora leeremos Marcos 14, los versículos del 12 al 26, que dicen lo siguiente: Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo:
id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya preparado. Disponed para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer fue con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre nunca haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, y bendiciéndolo, lo partió, y les dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo convenio, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. A continuación se leerá Lucas 22, los versículos del 7 al 39, que dicen lo siguiente. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora se sentó a la mesa, y con él los 12 apóstoles. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo: esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que haría esto. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin sandalias, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Qué hace para recordar a las personas que han sido importantes en su vida? Cuando el Salvador presentó la Santa Cena a sus discípulos, él dijo: Haced esto en memoria de mí, como lo leemos en Lucas 22, el versículo 19, que lo repito a continuación. Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. También vemos algo semejante en 3 Nefi 18, el versículo 7, que dice: Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí, y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. El pan, el agua y los otros elementos de esta ordenanza, ¿cómo le ayudan a usted a recordarlo a él y a su sufrimiento? Medite un momento. También se recomienda meditar nuevamente en esta pregunta mientras lee acerca de la primera Santa Cena en los versículos que ya leímos con anterioridad, en su próxima lectura. Asimismo, también se recomienda que se fije en las revisiones que se hallan en la traducción de José Smith, que son parte de las notas al página que podemos encontrar en la Biblia. Nótese un tiempo para meditar en la experiencia que tiene cada semana durante la Santa Cena y medite lo siguiente: ¿qué puede hacer para que sea más significativa esa experiencia? Medite un momento. Como sugerencia, el manual nos recomienda que podríamos escribir algunas cosas que nos sentimos inspirados a hacer, a recordar al Salvador, como son sus enseñanzas, sus actos de amor, las veces en que se ha sentido particularmente cerca de Él, o los pecados y los dolores que Él tomó sobre sí a favor suyo. También se recomienda leer 3 Nefi 18, los versículos del 1 al 13, los cuales leeremos a continuación. Y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le llevasen pan y vino, y mientras fueron a traer el pan y el vino, mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan, y lo partió, y lo bendijo, y dio a los discípulos, y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos: He aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él daré poder para partir pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia, y todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo, que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí,
y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos, y dieron a la multitud, y éstos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo: benditos sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre, que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre, que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí, y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu, para que esté con vosotros. Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas, y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso, y cuando caiga la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den contra ellos, caerán, y las puertas del infierno están ya abiertas para recibirlos. También se recomienda leer Doctrina y Convenios, la sección 20, los versículos 76 al 79, que dicen lo siguiente: y el élder o presbítero lo administrará, y de esta manera lo hará: se arrodillará con la iglesia e invocará al Padre en solemne oración diciendo: oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan, para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. La manera de administrar el vino: tomará también la copa y dirá: oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino, para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerdan de él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. También se recomienda leer la Santa Cena, como temas del Evangelio, disponible en topics.lds.org. Adicional a ello y para finalizar, se recomienda ver el video Recordarle Siempre, un video disponible en lds.org. Como subtítulo: El Salvador sufrió por mí en el Getsemaní. Esto es correspondiente a Mateo 26, los versículos del 36 al 46, Marcos 14, los versículos del 32 al 42, y Lucas 22, los versículos del 40 al 46. Comenzaremos leyendo Mateo 26, los versículos del 36 al 46, que dicen lo siguiente: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allí y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo:
dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, ha llegado el que me entrega. Ahora leeremos Marcos 14, los versículos del 32 al 42, que dicen lo siguiente. Y llegaron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y llevó consigo a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, y dijo las mismas palabras, y al volver los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha llegado, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, el que me entrega está cerca. Ahora leeremos Lucas 22, los versículos del 40 al 46, que dicen lo siguiente. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El presidente Russell M. Nelson nos invitó a dedicar tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio. Eso lo dijo en el discurso Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida, disponible en la Leona de mayo de 2017. Piense en lo que hará usted para aceptar la invitación del presidente Nelson. Podría comenzar meditando con espíritu de oración en el sufrimiento del Salvador en el Getsemaní, tal como se describe en esos versículos, y escribir las impresiones y preguntas que le vengan a la mente. A fin de estudiar con mayor profundidad sobre el Salvador y su expiación, podría escudriñar otros pasajes de las Escrituras en busca de respuestas a preguntas. A continuación, se leerán una serie de preguntas, las cuales inmediatamente después de cada pregunta escucharemos los versículos sugeridos para el estudio personal. Después de ello, volveremos a leer la pregunta para así dar un tiempo para meditar en una respuesta. La pregunta dice así: ¿por qué era necesaria la expiación del Salvador? Ahora leeremos 2 Nefi 2, los versículos del 5 al 10 y del 17 al 26, de modo continuo. Y dice así: y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Sí, por la ley temporal fueron desterrados, y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno, y llegan a ser desdichados para siempre. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra,
para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres, y los que crean en Él serán salvos. Y por medio de la intercesión hecha por todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparecen ante su presencia para que Él los juzgue, de acuerdo con la verdad y santidad que hay en Él. Por tanto, los fines de la ley que el Santo ha dado para la imposición del castigo que se ha fijado, el cual castigo que se ha fijado se halla en oposición a la felicidad que se ha fijado para cumplir los fines de la expiación. Y yo leí, de acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, según lo que está escrito. Por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios, y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva, sí, esa antigua serpiente que es el diablo, el padre de todas las mentiras, así le dijo, come del fruto prohibido, y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén, para cultivar la tierra, y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado, conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres, porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en el que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos, por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída, y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley, en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Ahora leeremos Alma 34, los versículos del 8 al 16, que dicen lo siguiente. Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo, que estas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. Porque es necesario que se realice una expiación, pues, según el gran plan de Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro.
Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley, que es justa, la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada a no ser una expiación infinita que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota, ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y he aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio. Y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Y así, Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley, de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Para finalizar este bloque, leeremos Alma 42, el versículo del 9 al 26, que dicen lo siguiente: Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal, sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales y sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse. Se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y no habría medio de redimir al hombre de este estado caído, que él mismo se había ocasionado por motivo de su propia desobediencia. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Sí, este estado probatorio, porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad se hallaba caída y que estaba en manos de la justicia. Sí, la justicia de Dios que los sometía para siempre a estar separados de su presencia. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Mas el arrepentimiento no podía llegar a los hombres a menos que se fijara un castigo, igualmente eterno como la vida del alma, opuesto al plan de la felicidad, tan eterno también como la vida del alma. ¿Y cómo podría el hombre arrepentirse a menos que pecara? ¿Cómo podía pecar si no hubiese ley? ¿Y cómo podría haber una ley sin que hubiese un castigo? Mas se fijó el castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Ahora bien, de no haberse dado una ley de que el hombre que asesina debe morir, ¿tendría miedo de morir si matase? Y también, si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiese dado ninguna ley, ¿qué podría hacer la justicia si los hombres pecasen? ¿O la misericordia? Pues no tendría derecho a reclamar al hombre. Mas se ha dado una ley,
y se ha fijado un castigo, y se ha concedido un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama. De otro modo, la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el castigo, pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios, y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí, la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece, y así nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. ¿Qué? ¿Supones tú que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios, y de este modo realiza Dios sus grandes y eternos propósitos, que fueron preparados desde la fundación del mundo, y así se realiza la salvación y la redención de los hombres, y también su destrucción y miseria. Repito la pregunta a continuación. ¿Por qué era necesaria la expiación del Salvador? Medite un momento. Para el siguiente bloque de escrituras meditaremos en la siguiente pregunta. ¿Qué experimentó el Salvador mientras sufría? Repito la pregunta. ¿Qué experimentó el Salvador mientras sufría? Ahora leeremos Isaías capítulo 53, los versículos del 3 al 5, que dicen lo siguiente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Ahora leeremos Mosía 3, el versículo 7, que dice lo siguiente. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Ahora leeremos Alma 7, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones, según el poder de su liberación, y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Para finalizar este bloque, leeremos Doctrina y Convenios, la sección 19, los versículos del 16 al 19, que dicen lo siguiente. Porque, he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas, si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor
y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Repito la pregunta a continuación. ¿Qué experimentó el Salvador mientras sufría? Medite un momento. Para el siguiente bloque de escrituras, mientras vayamos leyéndolas, meditaremos en la siguiente pregunta. ¿Qué influencia ejerce en mi vida el sufrimiento de Cristo? Repito nuevamente la pregunta. ¿Qué influencia ejerce en mi vida el sufrimiento de Cristo? A continuación leeremos Juan 10, los versículos del 10 al 11, que dicen lo siguiente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora leeremos Hebreos 4, los versículos del 14 al 16, que dicen lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora leeremos 1 de Juan 1, el versículo 7, que dice lo siguiente. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora leeremos Alma 34, el versículo 31, que dice lo siguiente. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Ahora leeremos Moroni 10, el versículo del 32 al 33, que dicen lo siguiente. Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podéis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo, por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre, para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Repito la pregunta a continuación. ¿Qué influencia ejerce en mi vida el sufrimiento de Cristo? Medite un momento. Adicional al bloque de escrituras leído anteriormente, se recomienda leer el discurso Fortalecidos por la expiación de Cristo del elder Dallin H. Oaks del Quórum de los Dos Apóstoles, disponible en la Leona de noviembre de 2015. Estas preguntas son un ejemplo de las posibles preguntas que usted pudiera hacerse mientras lee o medita en el bloque de escrituras asignadas en esta lección.
Sin embargo, se recomienda también hacerse la pregunta y meditar: ¿qué otras preguntas tengo a continuación? Medite un momento. En su aprendizaje de lo que ocurrió en Getsemaní, puede ser de interés conocer que Getsemaní era un huerto de olivos, que contaba también con una prensa para triturar las aceitunas y extraer su aceite, el cual se usa para iluminar, alimentar y sanar, como se lee en Lucas 10, el versículo 34, que dice lo siguiente: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles sobre su propia cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. El proceso de utilizar una pesada viga para extraer el aceite puede simbolizar el peso del pecado y el dolor que el Salvador llevó por nosotros. Esto se lee en el discurso Permaneced en mi amor, del elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, disponible en La Leona de noviembre de 2016. Como subtítulo: la conversión es un proceso continuo, correspondiente a Marcos 14, los versículos del 27 al 31, así como del 66 al 72, y Lucas 22, los versículos del 31 al 32. A continuación leeremos Marcos 14, los versículos 27 al 31, y continuaremos del 66 al 72, que dicen lo siguiente: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él decía con mayor vehemencia: si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu hablar es semejante al de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora leeremos Lucas 22, los versículos del 31 al 32, que dicen lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Piense en las experiencias que Pedro tuvo con el Salvador, los milagros que él presenció y la doctrina que aprendió. ¿Por qué entonces le diría el Salvador a Pedro: tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos? Así como lo leímos en Lucas 22, el versículo 32. Se recomienda leer el discurso Convertidos al Señor, del elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, disponible en La Leona de noviembre de 2012, y meditar concerniente a la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tener un testimonio y estar realmente convertidos?
Al leer acerca de las experiencias de Pedro en Marcos 14, los versículos del 27 al 31 y del 66 al 72, los cuales ya leímos con anterioridad, piense acerca de su propia conversión y medite lo siguiente. ¿Qué lecciones puede aprender de Pedro? Medite un momento. Al continuar leyendo el Nuevo Testamento, ¿qué evidencia se encuentra de la conversión de Pedro y de sus esfuerzos por fortalecer a los demás? Medite un momento. Para finalizar, medite. ¿Qué efecto produjo en su conversión el recibir el don del Espíritu Santo? Medite un momento. A continuación leeremos Juan 15, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora leeremos Hechos 1, el versículo 8, que dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Para finalizar, leeremos Hechos 2, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 23, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. Lección asignada del 10 al 16 de junio de 2019, titulada No sea como yo quiero, sino como tú.